¿Milagros en el 2019? Atrofia del nervio óptico bilateral. Hipotiroidismo. Perdí la tercer falange de estos dos dedos. Perdí el ojo derecho. Me han diagnosticado lupus. Tengo un tumor. Nacer en un lugar donde pareciera que no hay oportunidades no es obstáculo. Al contrario, es un lugar donde se pueden tener los mejores encuentros y sorprendentes motivos. Dios me dio la dicha de nacer a un lado de la termoeléctrica, un lugar donde tenía muchos amiguitos, donde podía escuchar el tren, porque el tren me quedaba como a 3 metros de mi casa, así que en realidad creo que fue un lugar agradable. En esos tiempos todavía era la convivencia más limpia y era algo bonito. A veces pareciera que los sueños son imposibles de alcanzar. Otras veces decimos que los milagros son para los místicos. Tan solo basta tener unas manos dispuestas a trabajar y un corazón con sentido social que permita ver más allá de lo cotidiano. La parte que más me llamaba la atención es que a los 5 años quería yo ser más creativo de lo normal, porque mi papá tuvo la aventura de formarme de los 4 años a los 5. Me enseñó a leer como se enseñaba antes, a lapizazos, a pellizcos, me enseñó a sumar, a restar, a todo. Entonces a los 5 años yo ya sabía hacer todo eso. Y ya cuando me llevaron a la escuela, pues yo no quería, me estaban enseñando un palito y una bolita y yo sabía leer perfectamente, ya sabía muchas cosas. Entonces buscaba algún elemento de creatividad. Eso me ayudó a encontrar a Dios muy tempranamente. Una mente receptiva para escuchar y encontrar, siempre con la intención de ayudar. De la abundancia del corazón y de lo que nace en la mente, da como fruto acciones que transforman vidas. Pues creo que para mí Dios es todo, pero desde muy temprano yo ya sentía ese impulso de gritarme, de subir al cerro y gritarle con todo mi corazón. Yo le decía papá. Desde muy pequeño, desde los 5 o 6 años, yo le decía Padre. Así que el mejor concepto que puedo dar de Dios pues, es mi Padre. El ser una persona muy abstraído, muy metido en mi vida, en mi interior, me hacía percibir algo que estaba conmigo. Pasaban muchos sueños por mi mente, por mi cabeza, y en todos esos sueños siempre aparecía Él. Yo lo veía en diferentes formas. Ser constantemente constante tiene su recompensa. El no limitarse a una carrera, el despertar todos los días con la intención de ayudar, es la fuerza que motiva e impulsa a luchar. En nuestro tiempo creo que todos queríamos ser bomberos, soldados, policías, era lo que jugábamos de niños. No importa el sueño que tengas, todos los sueños son posibles. Tuve la dicha de ingresar en 1981 al Heroico Colegio Militar. Dios me dio la dicha de ser infante. En ese tiempo se hacía el bachillerato completo, 2 años en el Heroico Colegio Militar, y después tuve la fortuna de estar en el Colegio del Aire, así que conocí los 2 colegios. Ya después Dios me llevó a la Escuela Médico Militar y luego a la Escuela Militar de Graduados. En mi tiempo se podía pasar por 4 o 5 colegios, planteles militares. Mucha gente piensa que los sueños, que los anhelos se convierten en una circunstancia difícil, que es imposible verlos hechos en realidad. Desde que yo quise intentar entrar al colegio militar, me subí a la montaña. Yo tenía cerca de su casa, ahí en San Martín, Tepetlixpan, tenía una montaña, tenía una pequeña montaña donde acostumbraba a ir por lo menos 2 o 3 veces al año. Había algo que me llevaba. Y estando arriba yo le gritaba a los 15 años que me dejara entrar, porque yo sabía que era muy difícil ingresar al Heroico Colegio Militar. Yo no tengo familiares militares ni nada, nadie me podía guiar. Y yo se lo pedía a grito abierto. Y cuando Dios me permitió, uno de los compromisos que yo tenía con Él es que cada semana que llegaba al pueblo, nos dejaban salir cada semana, cada 15 días del Heroico Colegio Militar. Salía yo con mi uniforme y al primer lugar que llegaba era a la iglesia del pueblo.
yo me persinaba, yo iba y le daba gracias, y cada que me daban un ascenso, cada que pasaba de año, subía a la montaña a agradecerle y a gritarle. Pues me seguía sintiendo de la mano igual que el niño, me seguía sintiendo de la mano, pero esta vez ya comprendía más que él tenía un plan conmigo, y yo sabía que era insignificante, que no era nadie importante, pero sabía que él podía llevarme a algo que valiera la pena. Y yo le decía, llévame, condúceme a donde quieras, yo te prometo que donde me pongas, siempre te voy a dar el honor, la gloria, y siempre te voy a servir. Existe esperanza de vida, una solución que debemos probar. Fuimos diseñados para creer cosas grandes. Cuando crees en lo que fuiste diseñado, cuando valoras lo que hay en ti, entonces, y solo entonces, las cosas suceden. Todo nace metido en un laboratorio donde en algún momento, al observar un trabajo que estaban realizando los cirujanos dentro, intraútero, dentro del útero, operaron el labio y paladar hendido. Pero ahí me nació un poquito la inquietud de que cuando operas a alguien dentro del útero con este labio y paladar hendido, comúnmente le llaman labio leporino, si tú los operas dentro del útero, nacen los bebés sin ninguna cicatriz, sin ninguna huella en su labio. Y si los operas, aunque sea un día después de nacidos, ya se les forma un proceso cicatrizal. Entonces eso me impactó muchísimo. Ellos estaban contentos de que podían publicar eso, pero a mí me llamaba la atención que pasaba dentro del útero, que no pasaba afuera, porque con un día de nacer, ya aunque le cerraras ahí, ya no. Por coincidencia, en el laboratorio, después de meterme a buscar un montón de placentas donadas y líquido amniótico, cubetas de líquido amniótico, para tratar de encontrar, yo creía que eran alguna hormona, lactógeno placentario, algo. Tenía muchos candidatos. Sin embargo, todas las noches estaba haciendo oración. Señor, dirígeme, dime, enséñame, porque no voy a poder. Me va a tomar muchos años. Sin embargo, en algún momento, una gotita que le hizo que brincara, ¿sí?, al portaobjetos, y al ver en el microscopio, pude darme cuenta que había una célula que no tenía por qué estar ya en el líquido amniótico de un bebé recién nacido. Una célula con características pluripotenciales, una célula mesenquimal, que ya no tenía por qué estar allí. Me llamó mucho la atención, ahí es donde empezamos a trabajar con los ratoncitos, a abrirles su labio y paladar hendido y a ponerles gotitas de todo eso, y ahí fue donde Dios fue conformando todo lo que me fue enseñando. No ha dejado de enseñarme. Desde ese tiempo hasta ahorita, todos los que conforman el equipo que están conmigo, todas las personas que han hecho su esfuerzo de estar conmigo, se han dado cuenta que cada día Dios nos va enseñando otra cosita más, otra cosita más, otra cosita más, pero ha sido una aventura hermosa conocer el origen, cómo se forma el cuerpo humano, es apasionante, las células, cómo migran en sus trayectos para generar las hojas embriónicas, cómo después cada una de esas hojas embriónicas genera las estructuras que tiene a su cargo bajo instrucciones claramente divinas, y el milagro de la vida llevado al máximo nivel es entender las células que tenemos como células inmortales, las células madre o troncales, que pueden estar reponiendo a las células que se pierden y que cuando disminuyen a lo largo de la vida pueden provocar todas estas enfermedades crónico-degenerativas, envejecimiento, desgaste y todo el sufrimiento humano. La opinión de alguien más no tiene que ser la realidad. Debes verlo por ti mismo. Así como el aire que respiras. Así es de real esta esperanza de vida. Tan real como Dios. Los pacientes tienen que ser atendidos bajo un protocolo muy estricto, como lo marca desde la Organización Mundial para la Salud, con un expediente
electrónico, después una confirmación del diagnóstico, un escáner intersticial y finalmente se determina una línea de este tipo de moléculas que Dios nos ha permitido conocer, que se llaman moléculas inductoras de regeneración celular y que tienen la capacidad de que al ingresar al cuerpo humano pueden replicar las células que han disminuido y que por ende han provocado enfermedades o disminución de la funcionalidad en algunas de las partes del cuerpo humano. La ciencia no está peleada con la fe. Son vínculos perfectos para corregir, cambiar y ayudar a cuidar nuestra salud. Mi nombre es Lidia Hernández Sosa. Ricardo García. Humberto Calzada Santana. Laura López Loyola. Francisco Javier Murillo Flores. Flor Méndez Gantes. Leticia Robles Domínguez. Yo me llamo Laura Loyola Grajeda. Al conocer las terapias de medicina regenerativa con alto valor biológico y científico, se ayuda a curar los padecimientos degenerativos y enfermedades graves en las personas. Yo tengo ceguera total. El diagnóstico es atrofia del nervio óptico bilateral. Artritis reumatoide, hipotiroidismo, osteoporosis. Tuve un accidente de mis dedos. Perdí la tercer falange de estos 2 dedos. Un fibrolipoma. Es un tumor como una masa que se va comiendo sus tendones. Mis hijas cuando nacieron con el problema de alergia a la proteína de leche de vaca, a los cítricos y a los irritantes. Yo tenía problemas de una embolia que me impedía hablar bien. Yo tengo un problema de sistema inmunológico degenerativo. Se llama síndrome de Behçet, pero me han diagnosticado lupus. Él es mi hijo Mario Giovanni. Tiene síndrome de Moebius, retraso psicomotor. Venía yo con una esperanza. Nunca había escuchado a un médico que me diera una luz de esperanza. Y cuando yo supe del doctor, mi hija no quería. Durante 2 años ella se resistía. No, había visto tantos doctores, me había ido tan mal realmente con tantas terapias que no creía. Vine con mucho miedo, con mucho temor de hacer algo que no conocía. Ya había yo perdido las esperanzas de todo. Yo ya de creer, yo ya no creía porque pues ya nos habían dicho, con una operación va a quedar. Y no, con la quimio va a quedar. La quimio le hizo mucho daño y pues no, tampoco. La terapia que lleva es pues casi milagrosa, ¿verdad? Claro, lleva sus conocimientos científicos, pero realmente toda persona que tenga una enfermedad difícil, complicada, yo le sugiero y le recomiendo que vaya a ver al doctor Gerardo. Estoy viendo resultados y algo que me está diciendo que pues vamos en un buen camino. Él me está devolviendo a mi hijo a como él era antes. Me hicieron un escaneo y fue por un sistema de inductores. Me aplicó la terapia que ayudó a que mis dedos crecieran, ¿sí? Se recuperara hueso, uña, tejidos de todo tipo y principalmente los tendones que yo no podía doblar mis dedos. Cada ser humano tiene un propósito y una misión en este lugar. Sí, hay mucha esperanza, lo hemos visto. Cuando una persona, ya todos los médicos, todas las gentes humanamente le dijeron que ya no hay nada que hacer, todavía hay una gran esperanza de que Dios vuelva a regalarle salud, hasta juventud. Tenía mis manos ya así y ahorita gracias a Dios corro, ya hago mis cosas. Era una oscuridad total y profunda. En la actualidad empieza a ver colores y destellos. Al ver la mejoría desde la primera vacuna que tuvo, la verdad es algo que me devolvió la vida. Yo les diría, el único que puede regresarte tu salud y que mantiene tu vida es Dios. Pero si le buscas, Él te puede llevar a una terapia de este nivel, claro, si es su voluntad, y te puede dar una segunda esperanza
porque el poder replicar células troncales es el boom hoy día en la investigación, es la máxima aspiración en el mundo de los investigadores, replicar a las células troncales en su propio nicho, en el propio cuerpo humano, para poder regenerar aparatos, sistemas que ya se habían perdido. Inclusive gente que recupera sus ojitos, que recupera su corazoncito, que recupera... Es una oportunidad. Ningún médico te lo puede garantizar, y un médico honesto y limpio, sabemos que somos únicamente un instrumento de Dios, pero sí podemos asegurar que si tienes fe suficiente en Él, Él te va a regalar cosas grandes y maravillosas. Es muy importante que la gente conozca que hay alguien, sí, y que hay algo. Es como si fuera la fuente de la vida, porque empieza desde la célula. Esta es mi mano, mis dedos regenerados completamente, funcionales. Estoy muy bien. Muchas gracias. Manos dispuestas, un corazón sensible y mentes abiertas son una añadidura para que la fe y la ciencia se conviertan en el complemento perfecto. Pero yo les pediría a todos y cada uno que dejaran entrar a Jesús en su corazón, que dejaran entrar a Dios en su corazón. Teniendo a Dios en su corazón, si le dan una oportunidad, creo que la vida de todos cambiaría. Milagros que son una realidad.